Bueno, como estamos así casi como en familia, os cuento un poco. La idea de hoy es que Jenny nos cuente un poco cómo está la situación en torno a las peticiones que existen para solicitar la posibilidad de concentraciones y manifestaciones el día 8M, que parece que este año es un año, sé que es un año diferente, que estamos en medio de una pandemia mundial, lo sé, pero bueno, es como que tenemos que callarnos la boca y que no podemos reclamar lo que venimos reclamando desde estos últimos años atrás, porque es que este año no nos toca. Y entonces, que yo ya he tenido que escuchar de todo. O sea, los niños se han quedado sin cabalgata y ¿cómo? ¿Qué me Sí, estáis sí, contando? tremendo. Si es una cosa. Entonces, luego para encima, las comunidades autónomas contraprograman, ¿no? Unas permiten, otras no permiten, bueno, es como para todo, ¿no? Juegan al despiste, a criminalizar ciertas actitudes y ciertas decisiones que yo creo que podemos tomar libremente, ¿no? Que al final, bueno, yo si quiero me manifiesto y si no quiero no me manifiesto y ya está. Entonces, para aclarar un poco cómo es esta situación y qué se está haciendo desde la plataforma feminista y en general desde las otras asociaciones aquí en Asturias, pues hemos invitado a Jenny Mora, que muy amablemente ha accedido a informarnos un poco, sabiendo que además hubo asamblea el domingo, que las cosas, bueno, están un poco revueltas y que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Entonces, bueno, sin más, os dejo con ella, que nos cuente un poco cómo está la situación y qué se va a hacer en las distintas zonas en Asturias y luego abrimos un turno de intervención para lo que queráis, ¿no? Para preguntar o para comentar o para lo que queráis. Y sin más, te cedo la palabra que es tu turno. Pues Gracias. muchas gracias a ustedes y bueno, nada, agradecer el Llavaderu por este espacio. Yo creo que es importante socializar qué nos ha llevado, ¿no? Desde el 8M a construir o a retomar esas reivindicaciones que, bueno, que muchas son las mismas del año y de los años pasados, pero que tienen este año, dada la pandemia, que tomar formas y mecanismos para reivindicarlas diferentes, ¿no? Em, Además de agradecer, bueno, contar que no ha sido fácil, el escenario político hoy para el feminismo no es el más adecuado para este 8 de marzo puntualmente. Ya vienen discusiones fuertes dentro del feminismo eh, propiciadas por el debate de la ley trans, por ejemplo. Es decir, este 8 además de toda la tensión de la pandemia, nos ofrece un panorama de discusión también dentro del propio feminismo de temas que han sido debates históricos, pero que hoy vuelven a la vida política, por ejemplo, con el tema de la ley trans, ¿no? Y entonces venimos de ese debate un poco acalorado y nos enfrentamos además a un 8 de marzo como este. La pregunta es, ¿otro 8M? Bueno, yo creo que no es otro cualquiera, que es uno en medio de una pandemia, ¿no? Y que por lo menos nosotras desde la coordinación hemos intentado eh, dar ese giro hacia la pandemia. ¿Y qué quiero decir con eso? Que si bien es cierto, nosotras reivindicábamos durante todos los 8 de marzo unos temas que siguen siendo reiterativos, tristemente reiterativos y comunes para las mujeres, vamos a hablar de brecha salarial, vamos a hablar de suelo pegajoso, vamos a hablar de trabajos precarios, vamos a hablar de discriminación, de violencia de género, es decir, toda esa lista de reivindicaciones que nos han llevado los últimos años a movilizarnos, a hacer huelga, una huelga exitosa, muy exitosa y que fue un referente a nivel del mundo, hoy tiene que enfrentarse además a lo que nos está dejando la pandemia a las mujeres. Y no es poco lo que nos deja la pandemia. Tenemos de cada 10 personas que están en el paro, 7 son mujeres. ¿Eso qué significa? Bueno, que además de ser otro 8 de marzo, es un 8 de marzo que tiene que ser capaz de recoger ese sentido de las mujeres, ese sentir, no cosas como que somos las mayores, el mayor número de mujeres, de personas en paro, 7 de cada 10, que somos las mujeres
las que se queda demostrado en esta pandemia y se sigue demostrando que las que realizamos los trabajos esenciales. ¿Qué trabajos esenciales? Los trabajos de la sanidad, mayoritariamente las mujeres son enfermeras, limpiadoras, todo ese mundo de la sanidad, pues gran parte está realizado por mujeres, pero ya no solamente la sanidad, sino los cuidados en los entornos privados, en las casas, por ejemplo. Queda evidenciado que las compañeras del SAT, las compañeras internas, las compañeras que trabajan en el servicio doméstico, hoy enfrentan una pandemia bajo una absoluta desprotección estatal, bajo una absoluta desprotección social, pero especialmente realizando el trabajo más importante que nos ha demostrado la pandemia, que es el cuidado del otro, de la otra, de la familia, de la sociedad. Entonces, no es cualquier 8 de marzo, es un 8 de marzo que quiere poner en evidencia que nosotras somos esenciales, ¿no? Y de ahí viene la palabra ese entorno político que hemos decidido en Asturias, este 8 de marzo el lema fundamental es esenciales, porque lo somos para la vida, para el cuidado, para la sociedad, para la protección, ¿no? Para cuidar de todo ese engranaje que es el que sostiene las sociedades. No fue una discusión para ir también combinando un poco las formas con el fondo, no fue una discusión fácil, fueron varias asambleas en las que, bueno, decíamos, estamos en una pandemia, ¿no? ¿Será prudente, por ejemplo, salir a concentrarnos a la calle? Hoy hay concentradas 13 puntos alrededor de toda Asturias para que las mujeres que quieran, decidan individualmente salir a la calle a concentrarse, puedan hacerlo. ¿Es obligatorio salir a concentrarse? No, no es obligatorio, porque al final las asambleas, el resultado que nos dejan las asambleas es que teníamos que tener la capacidad, que es otro reto, de abrir dos canales. Por un lado, el canal para que las mujeres que quieran salir a la calle a concentrarse tengan todas las medidas garantizadas para proteger su salud, porque sabemos que estamos en una pandemia. ¿Cómo no vamos a saberlo si somos esenciales, si somos las que cuidamos, ¿no? Tenemos que abrir esa ruta y esa ruta significa una serie de garantías sociosanitarias que tienen que garantizarse, pero también sabemos y tenemos la certeza de que miles de mujeres, la gran mayoría, quizás quedan en casa. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque son población vulnerable, porque no quieren salir, porque tienen que cuidar. Es decir, que este año, a diferencia de otros, más que nunca, muchas mujeres van a quedar en casa. Y tenemos que tener la capacidad de construir rutas para que las mujeres que quedan en casa puedan poner un cartel en el balcón, colgar el mandil, participar activamente en redes sociales, ¿no? Y con eso le resumo el quehacer de este 8M. Este 8M es una cosa mixta, es una, tiene la intención de que todas las mujeres participemos de él. Unas en la calle, otras no, pero que todas sepamos que seguimos siendo feministas, que seguimos siendo hermanas en ese colectivo que ha venido caminando durante estos años y avanzando a pasos agigantados en la organización y en la consolidación y exigencia de políticas públicas que beneficien y que protejan derechos que nos han sido arrebatados a lo largo de la historia. Y bueno, que seguimos en eso, ¿no? Entonces es un poco la doble ruta que hemos emprendido este 8 de marzo. Con un escenario político muy complejo, político en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque el gobierno, por ejemplo, en el Principado de Asturias, el presidente del Principado, conocen ustedes bien la situación, sale abierta y públicamente a plantear que él cree que las mujeres, o él dice, no estamos para salir a ninguna concentración ni manifestación. Bueno, él creía que salíamos a manifestarnos, no estamos para salir a ninguna manifestación y además criminaliza a las mujeres que estamos organizando salir
y dice que las buenas feministas, y por ahí anda rulando una imagen en la que dice que yo soy íntegra y por eso el 8M me quedo en casa, y es a lo que se está jugando, ¿no? Hacer creer que las irresponsables quizás somos las que creemos que hay que salir a la calle y que hay unas feministas muy buenas que quedan en casa y que van a hacer el trabajo. Obviamente auspiciado y digamos, bajo una propuesta política y organizativa de que así sea, de que así se lea. No es casual que Barbón salga diciendo eso, no es casual que la FCA salga un comunicado diciendo lo mismo, y no es casual que todas las feministas, por ejemplo, del Partido Socialista, dicen nosotras no vamos a salir a la calle. Una pena porque el 8M ha logrado articular y digamos, trabajar de la mano de múltiples mujeres, diversas mujeres de todos los partidos y de todas las organizaciones, excepto la extrema derecha y la derecha, pero una decisión política desacertada. ¿Por qué? Porque a nosotras, y eso fue lo que salimos a comunicar este martes, a nosotras nunca se nos pidió información de, oye, ¿qué está organizando el 8M? ¿Cómo va la coordinación del 8M? ¿Qué se está pensando? Simplemente se salió a criminalizar, sin ni siquiera conocer cuáles eran los planes que teníamos desde el feminismo, ¿no? Y hay que decir, y con esto cierro para que conversemos colectivamente, y hay que decir que en Asturias, como en toda España, múltiples sectores han salido a manifestarse, múltiples, los hosteleros, los maestros, los interinos, es decir, si se trata de manifestaciones y concentraciones, las ha habido por todo. Solamente con pasar por el Fontán ya se da cuenta una de la dimensión de la cantidad de gente que hay, ¿no? Pero justo el 8M es el que se criminaliza. Justo en el 8M sale masivamente una clase política a decir no puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, eso tiene un interés político detrás y lo decía al principio de mi intervención, y tiene que ver con la disputa previa al propio 8M, ¿no? Con la disputa dentro del feminismo previa al 8M, que es una disputa, bueno, que tiene en el fondo un debate sobre cuál es el feminismo que necesitamos hoy, ¿no? Hacia dónde va el feminismo. Quizás se plantea que no es el feminismo tradicional, el feminismo del que venían, por decir de alguna palabra, mamando mujeres del Partido Socialista y que venían contribuyendo ahí, que quizás este feminismo es un feminismo un poco renovado en la idea de acompañar, conquistar y contribuir en la lucha de derechos de colectivos que, siendo feministas, son minoritarios, un feminismo más, no sé, contemporáneo, llamarlo de alguna manera, pero bueno, que en el fondo hay una disputa, y este 8M, bueno, refleja esa disputa, ¿no? Es un poco el escenario que tenemos para organizar y para ver cómo saldrá este 8 de marzo. Muchas gracias por la exposición, que me parece muy clara, y sí que ahora doy paso a quien sea, para quien quiera participar y hacer alguna aportación, porque bueno, o pregunta, vamos, digo lo de aportación porque seguro que preguntas nos las hacemos todas a nosotras mismas. Creo que, Gloria, tú podías contarnos un poco la posición en Siero. Podríamos terminar por ahí, quiero decir, por hacer el llamamiento en Siero. No sé, yo lo que quería a lo mejor preguntarle a Jenny es qué valoración hace de lo que de la decisión de delegación de gobierno de Madrid, o sea, prohibiendo ahora mismo, con todas las medidas que habían anunciado, con un aforo limitado, con todo eso, pues prohibir las manifestaciones, prohibir todas las concentraciones también estáticas que habían dicho, con el aforo que les habían garantizado y tal. Esta vuelta atrás de delegación de gobierno, que bueno, que es del PSOE también. Sí. Bueno, yo creo que es desafortunadísimo, primero porque hay una organización previa de todas las compañeras en Madrid, porque casi que obligan a la coordinación en Madrid a salir sin autorización, que es lo que se está barajando ahora mismo. Es decir, llevamos trabajando, porque ellas, igual que nosotros, llevan meses organizando y planificando, y lo que están diciendo, oye, llevamos trabajando todo esto, hemos
presentado la información en la que justificamos las garantías que van a haber para el tema de la salud, y de un día para otro la delegada suspende todos los permisos y, bueno, un poco las compañeras están planteando eso, ¿no? Y triste porque la delegada del gobierno no suspendió eventos fascistas, como el que vimos hace poco, en el que, bueno, se hacía un homenaje fascista, en el que había muchas personas y en el que la distancia no se cuidó la distancia social entre los participantes, y ahí no se dijo nada, ahí no se suspendió, ¿no? Por eso sí que reiteramos en esa preocupación de querer frenar una especie de feminismo nuevo, renovado, que viene avanzando con capacidad enorme para convocar, y especialmente con una cosa, ¿no? Yo saco un artículo, bueno, a ver cuándo lo sacan en la prensa, hablando sobre el poder transformador del movimiento feminista. Yo creo que este movimiento feminista, como ningún movimiento actualmente en España y en muchos lugares del mundo, podemos nombrar, por decir algo, en América Latina, Argentina o Chile, tienen una capacidad de transformación social enorme. Y digo el único actualmente, quizás puedan aparecer otros, pero a mí me parece que el 8M o el movimiento feminista, para ser más amplia, es el movimiento con mayor capacidad de transformación. ¿Y por qué lo digo? Porque ha sido, primero, un movimiento que se ha construido desde la base, es decir, no en las alturas de las organizaciones y los partidos políticos, sino en la base de las mujeres, en la masificación además de la participación en todas las convocatorias. En Argentina, cuando lo del aborto era, bueno, era que daba ganas de llorar de ver los vídeos de lo que estaba pasando, ¿no? En Chile igual, y aquí el año de la huelga, el primer año de la gran manifestación que fue la huelga, bueno, fue que ninguna esperábamos semejante magnitud, y ha ido creciendo en todas partes del mundo este movimiento, ¿no? Y creciendo además con una característica importante, con coincidencias entre ese movimiento. Es decir, es un movimiento internacionalista, no solamente porque tenga solidaridad y aprecio por las luchas que se dan en otras partes del mundo, sino porque las luchas que se dan en otras partes del mundo tienen mucho que ver con las luchas que se dan en nuestros lugares. Entonces, terminamos haciendo un gran movimiento mundial por los derechos de las mujeres, más allá de lo específico, por ganar en igualdad, y creo que es importante, ¿no? Y esa potencia de ese movimiento no se da precisamente por la participación de este feminismo, voy a llamar tradicional, de partidos como el Partido Socialista, ¿no? No todas las militantes, no quiero tampoco hablar de generalidades, sino de ideologías. Y yo creo que hoy el feminismo sí que muestra una cara renovada, sí que tiene una actitud renovada, orgánica y políticamente, y que está haciendo propuestas muy, ¿cómo se llama? ¿Qué palabra uso? Que chocan en este momento, ¿no? Que innovan en la política de las mujeres. Y a mí me parece que esto que pasó con Madrid, volviendo al tema de Madrid y de España, es un precedente malísimo para las otras comunidades autónomas. De hecho, nosotras en coordinación estábamos diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Puede que pase y se extienda a nivel de todo el Estado, esperamos que no, pero a todas luces es la criminalización y el juego, por lo tanto, a la derecha y a la ultraderecha, que el año pasado nos echaron la culpa de toda la epidemia de los contagios. Este año nos están pasando factura por eso. Es darle la razón a la ultraderecha diciendo, es verdad que el 8M es el que contagia, por lo tanto lo suspendemos. Los fascistas no contagiaron, entonces por lo tanto eso no se suspende, ¿no? Y esa criminalización, bueno, va a costar en la reconstrucción de ese tejido que venía avanzando dentro del movimiento feminista. A mí me parece absolutamente equivocado, y absolutamente equivocado no solamente por lo que acabo de decir y representa políticamente, sino
por lo que va a significar para el 8. Insisto, no sé en qué termine lo de Madrid, porque bueno, lo estamos mirando a través de los grupos en los que participamos, pero las compañeras están planteando salir, ¿no? Y eso, bueno, tiene ya consecuencias todavía diferentes y peores a las que se venían trabajando, ¿no? Porque y con esto termino, nos quitan del foco de construir, de aportar, de salir a reivindicar, porque una pregunta importante es ¿por qué salir este 8M? ¿Para qué, no? ¿Por qué tener que volver a salir? Bueno, ¿qué más quisiéramos nosotras? Y eso fue lo que hablamos en la asamblea, que no tuviéramos que salir y que pudiéramos decir, mira, este 8M vamos a quedarnos en casa porque la brecha salarial está resuelta, porque hemos ganado en libertades y en igualdad, porque la violencia de género ha disminuido gracias a las políticas, gracias a la aplicación de políticas públicas que impulsen, ¿no? Porque la precariedad y los trabajos precarizados, especialmente realizados por las mujeres, hoy están valorados, pero nada de eso podemos decir. Nada de eso podemos decir. Vamos avanzando, evidentemente, se va avanzando y se van proponiendo cosas, pero en general la situación de las mujeres sigue siendo tan crítica y peor, insisto, con la pandemia como antes. Peor, las condiciones de las mujeres con la pandemia han empeorado. Están hoy las mujeres más empobrecidas que antes de pandemia, están las mujeres hoy más desempleadas que antes de pandemia, están las mujeres hoy más, digamos, afectadas emocionalmente que antes de pandemia, más medicadas que antes de pandemia, más enfermas que antes de pandemia, cuidando una doble, triple carga que antes de pandemia, ¿no? Y con todas esas razones, bueno, resulta un poco contradictorio decir, bueno, vamos a quedar en casa, creemos que la calle es el espacio propio para las reivindicaciones, creemos que en la calle nacimos como movimiento, fue en la calle donde nos encontramos con la otra y con las otras en general, y les otras, y bueno, es esa calle la que es importante recuperar, ¿no? Porque en el mundo de lo privado nadie más que nosotras sabemos que han pasado décadas y siglos en que en lo privado nosotras podríamos reivindicar lo que quisiéramos, pero si de eso privado no somos capaces de salir a eso que es público, a socializarlo, bueno, difícilmente avanzamos. Así que con lo de Madrid, asustadas, la valoración no puede ser otra que el rechazo a lo que pasa con la delegación de gobierno en Madrid. Yo soy Esmeralda, está por aquí Rosa también, somos los dos de Langreo, estamos en el 8M, ¿no? Y yo. Y bueno, pero Vicente parece que está en Benidorm, no en Langreo. Bueno, pues eso, que estamos los dos en el 8M, que constituimos el grupo 8M de Langreo. Hay unas 40 y tantas personas implicadas en este tema, en el trabajo de esta concentración. Bueno, estamos animados, estamos desarrollándolo bien, atentos, ¿no?, a lo que pueda ocurrir, porque bueno, ya sabéis, ¿no?, peleando con toda la historia del feminismo institucional y de la gente del PSOE, que lleva mucha en estos territorios mineros, pero bueno, que estamos de acuerdo con lo que planteó Jenny, ¿no? O sea, que tenemos que salir porque estamos igual que el año pasado y que los anteriores, solamente que peor porque estamos en la pandemia y bueno, pues nada, que ahí estamos. No sé, por los intereses que sean, yo creo que van a querer jugar con el miedo, todo seguido, ¿no? Para desmovilizar en la mayoría de lo posible. Medios tienen bastantes, medios de comunicación y de uno y otro, y luego la vía institucional pues, también tienen bastante. Entonces, bueno, van a jugar todo eso, a ver en qué para. Y eso es lo más triste de todo, yo creo, porque al final el 8M vamos a sacarlo, al final la creatividad y la capacidad del movimiento feminista va a demostrar
que todos los puntos de concentración, no solamente en Asturias, sino en general en el Estado español, van a estar lo suficientemente organizados para ser un éxito, pero la campaña de criminalización a la que nos han sometido hasta ahora ha sido fuertísima y va a terminar calando digamos, en la sociedad en general. Pero lo más triste es que va a terminar seguramente fraccionando en alguna medida el movimiento feminista. Y es una pena porque hasta ahora la capacidad de este movimiento feminista ha sido la capacidad de todas con todas. Quiero decir, yo no comparto lo que se está haciendo, pero la verdad que me queda un sinsabor ahí amargo de pensar que después de esto lo que nos viene encima es una división dentro del movimiento feminista, que es entre otras lo que la derecha y la ultraderecha han estado buscando desde el principio. Entonces, yo también creo que una vez pasado el calor y la pasión de la organización del 8M, tenemos que sentarnos con toda la prudencia política y a leer políticamente, ¿no?, el qué hacer después del 8M. Yo por lo menos creo que sí, insisto, siempre digo que nuestra fortaleza mayor es la unidad y creo que tenemos que intentar mantenernos en ese trabajo unitario. No es fácil, la unidad no es un ejercicio, nunca lo fue fácil, pero yo sí que creo que nosotras como feministas tenemos que hacer el doble de esfuerzo para mantenernos juntas, porque de lo contrario no vamos a terminar sino siendo la historia de estos años del gran... ¿Alguien más quiere intervenir? Rosa, adelante. Sí, no, era una pregunta, Jenny, porque repitió varias veces la división, ¿no? Que esto puede acabar en una división. Jenny, cuando te refieres a esto, ¿quieres decir una división dentro del 8M, una división del mundo feminista, una división del 8M con otros grupos o con otros gremios feministas? ¿A qué te refieres exactamente? Porque lo que está claro es que, vamos, o al menos yo así lo creo, que realmente esta caza de brujas, porque no se puede llamar de otra forma, esta caza va precisamente a buscar esa división. Es lo que buscan. O sea, tú lo decías antes de una forma perfecta, ¿no? Como de repente surgió un movimiento que anuló o tapó otros movimientos que entonces eran la fuerza en feminismo. Y claro, nadie quiere perder el trono y es lógico. No sé si es lógico, pero yo creo que por eso se nos están echando encima. Entonces, por ahí era un poco mi pregunta, ¿no? ¿Tú crees que esa división va a ser, que es lo que pretenden, insisto, dentro del 8M o el 8M con otros colectivos? ¿A qué te referías con eso? Yo creo que lo que se busca, bueno, lo primero es que han habido históricamente y existen todavía movimientos feministas muy minoritarios, ¿no? Quiero decir, muchos, pero con una capacidad de movilización muy limitada. Y el 8M marca una pauta, el 8M como movimiento, no como día. El 8M marca una pauta a partir de la huelga. La huelga marcó digamos, un stop, ¿no?, en la historia de los movimientos feministas en España. Y la huelga marcó ese stop porque la huelga nos demostró que saliéndonos de todos esos pequeños movimientos y construyendo y sobre todo convocándonos todas, llegando todas a un gran espacio que se llamó 8M, Movimiento 8M, dejando esas, vamos a decirlo de manera coloquial, dejando esas banderas de nuestros grupos más pequeños a un lado y levantando una gran bandera unitaria que se llama Movimiento 8M, éramos capaces de parar el mundo, que ese fue el lema de la huelga. Si nosotras paramos, se para el mundo, y lo demostramos, ¿no? Demostramos que teníamos una capacidad de convocatoria enorme, demostramos que teníamos una capacidad creativa para convocar las movilizaciones enormes. Entonces, la preocupación mía, seguramente esas pequeñas organizaciones, o grandes, pero no como el 8M, esas organizaciones ajenas al 8M van a seguir existiendo porque existían previas al 8M. La preocupación
fundamental para mí es que se rompa el 8M. Porque creo que el 8M, insisto, a partir de, si nosotras paramos, se para el mundo y de la huelga, marcó una cuarta ola en el movimiento feminista súper importante, ¿no? Capaz de convocar masivamente a las calles, no solamente a las mujeres, no solamente a las mujeres, porque acordémonos cómo fueron es que no había posibilidades de organizar nada. Yo siempre estuve en la parte organizativa y te desbordaba, o sea, era imposible, porque no solamente fuimos mujeres, además, sino que era la sociedad en su conjunto reconociendo y normalizando que había una serie de discriminaciones y que hay una serie de discriminaciones de las que las mujeres somos víctimas y que han existido históricamente, pero ¿existen esas discriminaciones hace 3 años o 4? No, pero desde la huelga, ese reconocimiento masivo de esas discriminaciones se vuelve, marca un momento diferente, un momento importantísimo, ¿no? Porque hoy cualquier mujer joven, cualquiera, mayor también, pero digo por las jóvenes, reconoce que no la tratan socialmente igual que un compañero, que un chico. Y eso se lo debemos al trabajo histórico de muchas mujeres que han venido insistentemente en poner esas desigualdades, esas discriminaciones en la agenda pública, pero especialmente en este momento a eso. Entonces, respondiendo puntualmente a lo que pregunta Rosa, mi preocupación es el 8M, porque las otras organizaciones, como existían previamente, entiendo que van a existir post este 8 en pandemia, ¿no? Este 8M en pandemia. Y porque creo, espera, cariño, y porque creo que en el fondo hay un interés para romperlo, porque hay miedo de esas nuevas generaciones que quieren hacerse y que quieren liderar el movimiento feminista. Sí, Esme, cuando quieras. A ver, aprovechando que estamos así muy en familia, es una cosa que no me atrevo a preguntar en foros así más numerosos. ¿Quiénes son las rapiegas o ese colectivo, ¿no? que se denomina así? ¿Y un colectivo que ya existía antes? ¿Y algo que procede de la academia? ¿Y algo en el que viene del PSOE? ¿No? Esa sería, bueno, para mi información, ¿no? Y lo segundo, ¿cómo vemos o cómo veis que hayan hecho una convocatoria, ¿no? Al margen de la del 8M, ¿no? Quiero decir, aprovechando que se convoquen concentraciones en Gijón, hacen una convocatoria propia, ¿no? Y con unos lemas y con una manera de expresar distinta. ¿Cómo lo veis? Sí, también lo olvidaba, pero ahora que me lo pone, de verdad que hay colectivos que, por ejemplo, en Sisión están convocando en el mismo horario concentraciones diferentes, ¿no? Y bajo una cosa que insisto yo, vuelve a preocupar. Ellas plantean que es necesario convocar una concentración por fuera de la convocatoria del 8M porque el 8M no está convocando para reivindicar las luchas de las mujeres. Y yo creo que es una equivocación, o sea, pero creo que hay una intención. O sea, sigo insistiendo, quizás sea muy pesimista ahora mismo mi lectura y espero equivocarme, ¿no? Pero sí que me parece que hay una intención de quebrar, de romper al 8M. Ya lo hubo el año pasado, ya se intentó, sino que, claro, nos vamos olvidando, pero el año pasado se intentó con el tema de prostitución. Nos quisieron meter en el tema, a debatir en el tema de prostitución para dividirnos entre abolicionistas, regulacionistas, y nosotras fuimos capaces en Asturias de decir, vamos a estar por encima de eso, abrimos un debate, lo ponemos público, hay un monográfico que se hizo de prostitución, pero más allá del tema puntual de prostitución, la definición en coordinación fue, no vamos a romper, vamos a seguir. Quienes quieran romper, que marchen, ¿no? Pero ahora la situación está siendo mucho, mucho, mucho más delicada y con lo que tú dices, yo creo que son desafortunadas
también tengo que decir con toda claridad, todas las personas tienen derecho, faltaba más, a concentrarse y a convocar concentraciones donde quieran, ¿no? Pero sabiendo que en un momento tan complicado como el que he descrito y que puede ser peor todavía, que yo intenté hacerlo muy rápido, de lo que las mujeres están viviendo en pandemia. Es que, por ejemplo, nosotras, yo que soy inmigrante y un poco profundizo más en esos temas de racismo, ¿no? De xenofobia y del tratamiento que se le da a las mujeres, por ejemplo, que no tienen documentación, es aterrador como las mujeres internas están viviendo la pandemia, pero aterrador. O sea, es de esclavitud en la mejor expresión de lo que podría ser una esclavitud moderna, ¿no? Y frente a esas cosas tan importantes y en las que deberíamos luchar juntas, pero también es gravísima la situación de violencia de género. La pandemia evidenció en todo el mundo que la violencia de género incrementó en confinamiento, que las violaciones incrementaron porque las mujeres, las niñas tenían que estar encerradas en casas con sus agresores, con sus violadores. Es decir, todo eso nos debería poner a pensar colectivamente y a intentar y a insistir en que la unidad es la única manera de ayudarnos y de salir de esta crisis. Pero, bueno, lo que se pone de manifiesto con estas concentraciones es que, insisto, hay un interés de fraccionar, ya no solo internamente, que era la pregunta de Rosa, pero claro, cuando me lo plantea, digo, sí, claro, el panorama es todavía peor, porque ya no solamente nos quieren fraccionar internamente, o hay la intención política de hacerlo, porque tampoco, quiero decir, nos quieren, ¿no? Porque no le puedo poner cara quizás a nadie especialmente, pero sí que hay una intención política de hacerlo, pero también hay una intención política de fraccionar desde fuera, ¿no? Bombardeando, si se quiere, también desde fuera. ¿Por qué? Porque eso nos desgasta, y cuando nos desgasta, lo preocupante de eso, que es lo que pasa con muchísimos movimientos sociales a lo largo y ancho del mundo, es que te concentras más en discutir con la que tienes al lado, con la que quiere marchar, con la que te critica, con la que dice que no es la forma, es decir, que al final desgastamos la vida política de los movimientos sociales en esas discusiones internas y dejamos de mirar realmente para el horizonte y dejamos de mirar realmente para lo que hay fuera de nosotras, ¿no? De nuestro propio ombligo. Y ahí está la perdición del 8M, porque así como digo que es el movimiento feminista hoy por hoy el único movimiento capaz de transformar y de reencantar, diría Silvia Federici, el mundo, yo creo que si no es bajo la unidad, no se puede hacer. Estoy de eso absolutamente convencida. Así que tiene razón que sí que la situación resulta más preocupante. A ver, yo Lamento, creo que... siento que estoy siendo un poco pesimista, perdón, Gloria, es que estoy siendo un poco pesimista, pero bueno, hombre, yo comparto creo que sinceramente mis preocupaciones. El 8M tiene gente muy diversa, mujeres muy diversas, que es precisamente, bueno, no sé, el gran éxito que tienen, ¿no? Que consiguió pues superar muchas dificultades, incluso en estos momentos, con temas que ahora son polémicos dentro del feminismo. Entonces sí que veo, en ese grupo yo vi que lo presentó una vez Nortes, Les Rapiegues, parecía gente joven y tal, pero sí que veo intencionalidad, porque de hecho el 8M es un movimiento asambleario, abierto, que comunica todas sus asambleas públicamente, que cualquier grupo de mujeres puede formar parte, puede estar ahí. Entonces, por eso digo que veo intencionalidad, o sea, que no me parece... Podían haber asistido a cualquier asamblea de las que se organizó, como estamos pues un montón de gente de diferentes, bueno, pues ya no digo de diferentes sectores, digo dentro del feminismo, de sindicatos diferentes y de partidos diferentes, pero bueno, con un objetivo común. Es decir, que yo creo que efectivamente, no me lo esperaba tampoco, que hay cierta... hay intencionalidad, y a mí pues la verdad no me gustó. También veo pues mucha distancia de otros sectores, ¿no? Parece que nadie se atreve, no sé, nos dejan un poco ahí, no sé cómo, yo creo que es eso, que es ceder ante, bueno, pues
para mí ceder ante la derecha. Y por otro lado, también veo eso que comentas tú, Jenny, que es, bueno, el protagonismo, el perder no sé, no sé el qué, el control, el tal, dentro del feminismo. Yo creo que el 8M se le tiene miedo por diferentes motivos. Entonces, sí que me preocupa que esos colectivos, que ya digo, yo vi la primera vez, pues no, es un colectivo nuevo, porque vi que las entrevistaban en Nortes y que era, bueno, gente joven y tal. Entonces, o sea, es sorprendente. Yo veo que hay debates en el 8M que a lo mejor se odian o se dice que, bueno, que no es el momento o lo que sea, o que se van trasladando, y cuando llegue el momento, a lo mejor efectivamente hay más problemas. Pero lo hubo sobre prostitución y efectivamente se salió pues bastante airosamente. A lo mejor hubo alguna pérdida, pero quiero decir que de momento es el único movimiento que aglutina a la diversidad de las mujeres. Y precisamente ese es su éxito, pienso yo también. Y en la calle también llegó a todas las mujeres, a muchas mujeres muy diferentes que hasta entonces pues los movimientos feministas o las acciones de mujeres no lo habían conseguido, ¿no? Bueno, aquí yo por ir por lo de casa, que ahora ya lo dejo, yo acabo ya. Aquí somos un grupo, por ejemplo, bueno, empezamos como un grupo de estos cuando el 7N a hacer concentraciones y tal, de alerta, y ahora, bueno, pues cada vez somos menos las que nos concentramos el primer sábado de cada mes. Entonces empezamos a coordinarnos de la manera que pudimos con el 8M, haciendo las asambleas, y colaboramos siempre, bueno, todas las acciones que se realizan desde el 8M, pues aquí las movemos. Así pues, Tina, somos un grupo pequeño, que hoy aquí hay muy poca gente de ese grupo. Yo creo que estamos muy pocas, ¿no, Tina? No te oigo, pero bueno. Sí, estamos pocas, pero bueno, también yo creo pocas, pero bueno, es gente... reunión sí, y la gente... hay mucha reunión y hay mucho tal, es gente, bueno, que está comprometida también en otras cuestiones y diversa. Entonces, nosotras el sábado estaremos a las 12 de la mañana en la plaza del ayuntamiento. Tenemos ahí un diseño que hizo Tina para montar en el suelo con la palabra esenciales, que es el lema precisamente de este 8M. Y luego el domingo, también otra idea de Tina, que el lunes, tenemos otra, también es la idea de Tina, que es la creativa del grupo, que montaremos como una especie de red feminista con pañuelos morados y tal, cogiéndonos unas a otras. Aquí contamos con muy poca gente, con lo cual sí que insistiremos también en todas las medidas y eso, pero bueno, no calculamos más de 30 personas. Normalmente hacemos pasacalles también por comadres todos los años y bueno, es que Siero es un concejo muy extenso, muy disperso. Lo hacemos aquí, no, que yo estoy en Carballín, en La Pola, y la verdad es que Lugones ya pues casi está pegado o sea, nos queda lejísimos a nosotros. Entonces, bueno, no cuentas con mucha tal. Pero mirad, por ejemplo, yo en el Llavadero aquí se presenta el premio Mujer Sierense, y aquí las mujeres, yo no sé en otros sitios, pero en la zona rural se dedicaron a hacer mascarillas, pero como yoques. Hicieron una red impresionante. Las llevaban al ayuntamiento, las repartían. No había vecino yo digo, en mi pueblo había 3 por lo menos preparando mascarillas que se movían con las telas por todos los lados y tal. No había nadie en el pueblo, en todo Carballín, que no tuviera mascarilla cuando no la tenía nadie. Y entonces el Llavadero propuso al premio Mujer Sierense precisamente, aquí tiene que ser una mujer, pero siempre el Llavadero siempre defiende que sea un colectivo. Pero bueno, hay que darle un nombre. Entonces a una moza representando, y una moza del Berrón que hizo un grupo también de gente que se dedicaron a hacer mascarillas, a repartirlas por todos los pueblos, y la presentaron a Mujer Sierense. Quiero decir que es que las redes que hicieron, por ejemplo, en las zonas rurales, las mujeres, a nivel de cuidar, a nivel de atender, a nivel de llevar comida, bueno, de la gente mayor, pues fue, bueno, y lo de las mascarillas, digamos, es uno de los ejemplos, fueron impresionantes. Eso y es verdad, y no hay ningún tipo tampoco, pues, ya no digo de reconocimiento mínimo, ¿no? En este caso. Ya no digo, no hablo ya de todos los trabajos que doblemente o triplemente y en condiciones muy precarias
realizan en este momento las mujeres. Bueno, y ya lo dejo, porque ya también... No, está muy bien que lo expliques, hombre, que bueno, hacemos poco, pero lo intentamos. Hombre, de poco nada. Bueno. No, mira que yo, esas cosas, esto es lo que creo que hace diferente al 8M de otros movimientos. La capacidad, por eso decía, el 8M no es una articulación y un acuerdo entre las grandes élites de los movimientos y los partidos. El 8M es eso que ustedes son. Compañeras, vecinas, que se juntan y que usan su creatividad, no la que le impone nadie, para dinamizar en el pueblo, en el concejo, en el barrio, en la ciudad, en donde pueden, y visibilizar temas que nos resultan importantes, urgentes y comunes. Y luego seguramente ustedes internamente tengan diferencias, diferente opinión respecto de temas puntuales, diferentes, pero esas diferencias se dejaron de lado y se ha intentado construir con lo que les une, con esos máximos, ¿no? Y yo creo que eso es el 8M. Y esa es la riqueza. Por eso yo decía, no es una cosa de élites. Que tengamos 13 puntos de concentración en Asturias es importantísimo, parece poco, pero es el esfuerzo de compañeras que trabajan o sea, que le meten mucho trabajo todos los días para que salga adelante. Y yo creo que eso es muy valioso y hay que valorarlo. Y por eso es que es una pena que políticamente las instituciones o quienes hoy están en el gobierno no valoren ese ejercicio político, no haya ningún tipo de interlocución con nosotras, sino todo lo contrario, de criminalización por lo que se desconoce además. Porque nosotras, lo dijimos en la rueda de prensa, nunca jamás convocamos una manifestación, nunca lo pensamos. Siempre hablamos de lo que hay, concentraciones territoriales para no masificar nada, ¿no? Y bueno, lo que sale es eso, pero ya está la etapa de criminalización y ya cargamos con ello. Sí, bueno, y con bastante mala intención por lo que estáis contando, ¿no? Porque si yo no sé nada de nada, pero si yo trabajo en Madrid, hay cosas que tengo que prever. Así de claro. No voy a, yo, después de los últimos 3 o 4 8Ms, no voy a esperar que no haya nada. Yo tengo que prever que lo va a haber y entonces tendré que acudir a la gente que lo organiza. Y si no, pues organizarlo yo a mi manera, que no me pille el toro, lo cual quiere decir que lo han hecho con toda la mala intención de la que son capaces. Desde luego, tal y como dices, me queda claro. Que hombre, no es yo no sé en Llangreu, pero en Siero esto perjudica mucho, donde realmente tampoco tienes grandes apoyos, pero yo ya vi por ahí a gente en redes, gente, bueno, que conocemos, que conocemos, que compartimos momentos, que apoyan y dudando y diciendo que, quiero decir que nos perjudicó mucho a ese nivel. Pero bueno, yo creo que sí que nos perjudica, porque efectivamente vamos a estar en el punto de mira de una parte de la población, porque apoyados por todo esto. Pero yo creo que de todas formas es importantísimo estar en la calle, aunque seamos, no se trata del número, no se trata de cuántas personas vamos a estar ahí, sino que se trata de que hay que estar. Y entonces yo creo que eso es lo más importante. Entonces, a mí, bueno, la idea me pareció genial, esa de las 13 concentraciones, que yo creo que van a salir pues bien, porque estamos poniendo toda la carne en el asador, y a mí me pareció, bueno, pues de una valentía impresionante por parte del 8M. Me parece que sí, porque tenerlo todo en contra, las declaraciones que hubo, los medios de comunicación con esas preguntas que a veces ya parece que, o esos titulares que parece que ya te dan la respuesta. Bueno, ya callo. Eso ya lo dijiste antes. Yo, es verdad, pero bueno, tiene derecho a decir todo lo que quiera. Y yo voy a compartir para cerrar por lo menos de mi parte y no quedarme con esa sensación del pesimismo, compartiéndoles lo que yo creo que tiene por delante el feminismo y que lo creo de cara a que estoy absolutamente convencida que el feminismo puede marcar, insisto, una remirada, una reconstrucción de las relaciones sociales a lo largo y ancho de muchos países, de muchos.
y sobre todo partiendo desde el principio de que no vamos a ser libres hasta que todas no seamos libres, ¿no? Desde ese principio máximo, yo quiero compartir 3 tareas que me parecen urgentes y que me parecen la hoja de ruta, entre otras, pero la hoja de ruta de lo que tenemos por delante como feministas. La primera es la redistribución de los cuidados, del lado de la redistribución de la riqueza. Una redistribución de los cuidados que tiene que ver con la nueva, digamos, con el compartir los cuidados entre hombres y mujeres, que era como el primer gran debate, ¿no? Hoy necesitamos que los cuidados sean una tarea de 2, como mínimo, de hombres y de mujeres, ¿no? Pero además, esos cuidados de cara a lo que nos vienen tienen que ser la responsabilidad de la sociedad y el Estado en su conjunto. No pueden seguir relegados a la precariedad, no pueden seguir relegados a la invisibilidad, no pueden seguir relegados a lo que no se valora, ¿no? Eso que nadie quiere hacer, que no tiene ninguna valoración. ¿Y eso cómo lo hacemos? Masificando el tema de los cuidados, masificando la necesidad de que la riqueza se distribuya entre todas. ¿Y cómo se distribuye? Bueno, pues que dejemos de gastar la mayor parte del presupuesto público en temas de guerra, comprando armamento, helicópteros o lo que sea, en temas de deuda en muchos países, en temas de privatización de los servicios públicos como la salud, como la educación, y que al contrario, cuidar significa, por ejemplo, que las escuelas de 0 a 3 sean gratuitas y universales. Cuidar significa que la salud tenga un incremento presupuestario mayor y que sea universal para todas las personas. Y digo que sea universal porque aquí nos engañamos. En España no es todavía universal la salud, porque muchas personas inmigrantes que vienen en situación de refugio y asilo, en situaciones delicadísimas, no son atendidas y no cumplen una serie de requisitos burocráticos, ¿no? Burocráticos que además les impiden la protección de esos derechos. Hasta que no, en este país los cuidados no se entiendan como que mujeres son las que mayoritariamente piden permisos o licencias en sus trabajos, o las que más abandonan las universidades y los estudios, o las que más tienen que abandonar el mundo laboral para dedicarlos a cuidar, si no se valora eso, pues no se valora, ¿no? No se valoran los cuidados. Es más, muchas mujeres, no todas, porque estos no son temas de consenso, pero muchas mujeres creemos que es necesario implementar una renta básica, no, una renta básica feminista, ¿no? Una renta básica pensada para esas mujeres que tienen obligatoriamente que cuidar, ¿no? Los permisos de maternidad y paternidad, vamos avanzando, queda mucho, pero creo que se va avanzando. La primera tarea, entonces, es la redistribución de los cuidados en todas las esferas de la sociedad. La segunda tarea, para mí súper importante, y lo decía un poco Gloria, es la necesidad de reconocernos diversas, atravesadas por múltiples desigualdades y discriminaciones. No se puede pretender ni entender que todas las mujeres sufrimos brecha salarial. No se puede creer que todas sufrimos suelo pegajoso. No se puede creer que las pensiones a todas nos llegan desiguales porque cotizamos iguales, porque hay miles de mujeres en España que nunca van a tener una pensión, porque reciben sus salarios en B, porque trabajan en la informalidad, porque no tienen papeles y porque son múltiples los paquetes jurídicos y administrativos que se han creado durante años en este Estado para mantener en la periferia, por fuera de la protección de derechos, a muchísimas mujeres. Mujeres inmigrantes, mujeres trans, mujeres negras, mujeres prostitutas, mujeres las que queramos. Entonces, si no somos capaces de entender que somos absolutamente diversas y que son diversas las discriminaciones a las que nos tenemos que enfrentar, poco tenemos que hacer por delante. Y una tercera y última tarea que para mí resulta central es la capacidad de la conexión y de la mirada internacionalista del feminismo. Ya se los contaba antes en alguna intervención cómo yo creo
que somos internacionalistas, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de avanzar ese internacionalismo desde la mirada siempre feminista y acompañar y sumarnos a luchas centrales en el planeta Tierra. ¿Qué luchas centrales? Por ejemplo, la defensa de los ecosistemas. Es una realidad que el cambio climático y que el mundo natural está viéndose absolutamente afectados. Nos quieren vender que es nuestra responsabilidad, pero realmente la responsabilidad es de quienes han mantenido este sistema y este modelo económico. Y solamente quienes tienen eso por delante, los dueños de las grandes empresas, los dueños de las grandes fábricas, los que se enriquecen y deciden políticamente lo que pasa en el país, son los responsables de frenar el calentamiento global. Pero nosotras, de lo que sí somos responsables, es de salir a la calle y acompañar esa lucha. Porque hoy por hoy, poner la vida en el centro es poner el ecosistema en el centro, es entendernos parte de la naturaleza y no por fuera de ese mundo natural, ¿no? Y eso es central. Pero además, en esa lucha internacionalista tenemos que ser capaces de luchar por la paz en cualquier lugar del mundo. No podemos creer que avanzamos en derechos cuando hay miles de mujeres que están viviendo en guerra, ¿no? Y padeciendo lo que significan las guerras. Que en las mujeres las guerras tienen unas particularidades desastrosas, horribles, tenebrosas, ¿no? Que pasan desde la violencia sexual hasta la esclavitud en tiempos de guerra. O sea, son panoramas muy difíciles. Y todo eso de la mano de otras mujeres en el mundo. Yo creo que el internacionalismo hoy pasa por un ejercicio de sororidad, pasa por entender lo que decía al principio, que la unidad nos hace más fuertes. Yo creo que vamos caminando en ese camino. Este 8M enfrentamos todas esas dificultades, pero como bien lo dice Gloria, hemos sido valientes y capaces para salirle adelante a cada una de esas piedras y esos palos que se nos van poniendo por delante. Va a salir un 8M muy, muy bonito, va a salir un 8M organizado, con todas las medidas. Vamos a ser ejemplares en las concentraciones, vamos a ser ejemplares en las reivindicaciones, vamos a ser ejemplares digamos, en la presentación de nuestras reivindicaciones. Y lo que tiene que quedar absolutamente claro es que tenemos que seguir saliendo a la calle, que no queremos salir a la calle, que no es que nos guste, pero que nos obligan a salir a la calle, porque toda esa serie y cúmulo de reivindicaciones que hemos intentado luchar, dialogar, llevar a mesas, no se han resuelto, y que seguimos siendo desiguales, que seguimos siendo discriminadas, y que frente a esa discriminación lo que no estamos dispuestas hoy por hoy es a dar marcha atrás. No vamos a volver atrás, no nos van a volver a mandar a casa. Este es un momento diferente y creo que este 8M va a ser ejemplar por todo eso. Ahí salió del 8M una frase, y con esto cierro, que me pareció preciosa, que resume todo esto, esta palabrería que le solté, la chapa que le solté ahora, y es: todo saldrá feminista, porque creo que todo va a salir feminista el 8M. Y eso ya es mucho decir. Y nada más, agradecerles muchísimo por el espacio, por oírme y, bueno, por compartir un poco entre todos. Nada, muchas gracias a ti. Parece que me voy un poco más animada porque estaba empezando a estar un poco hundida. Así que muchas gracias. Yo creo que cerramos aquí el turno de intervenciones. Si alguien tiene algo muy urgente que decir, que me lo diga. Y nada más, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a Jenny en especial por cedernos un ratito de su hora. Y bueno, nada, que nos vemos el domingo por la mañana delante del ayuntamiento y por la tarde en la concentración. Llamamos la concentración estática o la llamámosla como os dé la gana, pero nos vemos allí. Ánimo. Muy bien, pues nos vemos ahí. Mucho ánimo y mucha fuerza. Que Venga, vaya bien. gracias Igual. a todos. Hasta luego.